Muy buenos días. Antes de todo, quería agradecer la invitación que han hecho a mí personalmente, a Europark, para estar en vuestro fórum, en particular a Javier Cazorla, por su invitación y por ser un poco el alma de este encuentro. Después decir que el hecho que estoy en Cantrona, para la gente de Garrocha, es también no el culminar, pero un longo recorrido desde el 2000, primera vez que he estado aquí, y cuando ni siquiera había túnel, se hablaba del túnel. Bien, Quo Vadis Ecoturismo no es una película, no va a haber Charlton Heston, ni héroes, ni esclavos, ni... Bien, pero es sobre todo un largo recorrido que solo ahora ha empezado y que de alguna forma intentaré fijar alguns pontos clave de nuestra hoja de ruta. ¿No es esto? Ok, bien. Y después me dirán si ha valido la pena o no. Bien. De una forma muy rápida, hay que hablar de quién es Europark. Y antes de todo, decir-vos que Europark es gente de parques. Y gente de parques es gente que tiene un raciocinio en el sentido de que quiere mucho el desarrollo de sus espacios naturales, porque eso securiza nuestra tarea final, la conservación de la naturaleza. Queremos el desarrollo sostenible, turismo está dentro del desarrollo sostenible, pero no queda duda que al final del día, si tenemos que elegimos es que hay un problema. Okay. Elegimos la conservación de la naturaleza. Y así, eso es un poco más claro el planteamiento de alguien que viene de parques. La federación es criada en 73 con un sueño muy bonito que es intentar conectar las dos Europas, Europa del Este y Europa Occidental, donde la gente no tenía ni siquiera contacto, y está hoy en día ubicada en Alemania. Es la mayor ONG de Europa, integra la mayoría de los espacios protegidos a través de sus administraciones. Está organizada en 8 secciones, con lo cual España es una de las secciones más importantes y que tiene más que 20 años, y tiene grupos de trabajo, entre un de los cuales turismo. Tiene casi 400 socios, sempre varia um pouco, 36 países, sobretudo europeus, alguns de fora, Israel, Jordânia, pero, sobretudo, é uma organização europeia. Hace funciones de lobbying, sobretudo con su oficina en Bruselas, de capacitación, de networking, y después tiene productos, distintos productos, de los cuales lo más conocido de vosotros es la Carta Europea de Turismo Sostenible. Bien. Después tiene una visión de naturaleza. Esto ha sido nuestra estrategia aprobada en el 2014, donde hubo una gran discusión muy interesante que era por el hecho de que si la naturaleza no es por definición sostenible. Y la verdad es que si fuera sostenible no teníamos el problema que tenemos hoy con la naturaleza. Y desde ese punto de vista hubo un gran cambio en la percepción de que cuando se habla de conservación de la naturaleza, lo que tenemos que hacer sobre todo es que esto sea un bien valorado por las personas, no por las administraciones. Y quizás eso pueda cambiar un poco la percepción de todo esto. Y la misión es trabajar para que el patrimonio pueda cumplir esta función. Muy bien. Sigo. Y la pregunta es, ¿y por qué los parques se han implicado en turismo? Cuando somos gente de turismo. Y aquí, si tenéis la oportunidad en algún día, no lo sé si hay una versión en español, pero el 93, esto es un documento del 93. Y es un documento clave para Europark, porque é um documento trabalhado por um grupo de trabalho de expertos de distintas orígenes,
que hace la reflexión clave que es ¿qué es que estamos haciendo con los parques? Un poco la idea de querer tener un paraíso sin turistas o tener turistas sin paraíso. Entonces eres un poco al 93, que hace mucho tiempo, es una cosa del pasado casi. Era un poco el dilema de discutir y percibir de qué estamos hablando y qué es lo que queremos como parques para el turismo que se quer hacer dentro del território. E desde esse ponto de vista era fundamental que se empezara a discutir as coisas de uma forma distinta. Muy bien. Entonces la cuestión era mucho qué hacer, qué queremos que sea el turismo en espacios naturales. Ya veremos qué es un espacio natural, para que no nos quedemos... Pero sobre todo era un poco cómo hemos llegado hasta el momento de que si no queremos mucho nuestro trabajo, estamos disponibles para cambiar. Sabemos mucho de conservación de la naturaleza, en principio, pero lo que sí es claro, poco sabemos de turismo. Y si queremos otro tipo de turismo en parques, lo tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar nosotros, porque si no cambiamos nosotros, los otros no cambian. Y cambiar de paradigma creo que ha sido la cuestión más importante de todo. Es mucho... Y yo tengo, no tengo mucho, tengo los años suficientes para estar en auditorios, en discusiones de la Federación Europea, no una cosa ni de España ni de Portugal, no, a nivel europeo, donde el 97 no se hablaba, era una discusión que la persona que estaba aquí dijera que tendría que haber desarrollo sostenible en los parques. Y fue una pelea. Porque los otros decían, no hay que tener desarrollo sostenible en los parques. Los parques son conservación de la naturaleza, pura y dura. Y esto cambió, y cambió de una política sistemática del no, por definición y por seguridad que es no, por supuesto no, para toda una estrategia con avances, recuos, pero para toda una estrategia de un sí consensuado. Y que al final es mucho intentar elegir trabajar con los otros con aquello que nos une y no con aquello que nos separa. Es un poco la cuestión de la diferencia, ¿no? Yo soy diferente del otro y en esto me quedo, o si no me quiero quedar en esto, tengo que crear puentes y sobre todo tengo que crear soluciones que puedan ser consensuadas. Tenemos muchos prejuicios, muchos. Y sobre todo los técnicos tienen muchos prejuicios. Los de conservación de naturaleza contra los de la agricultura, los de agricultura contra los de la naturaleza, de turismo y nosotros. Es mucho una... Somos así porque es nuestra naturaleza humana. Pero la idea es que cada vez más, y es mucho un de los lemas de Europark, good for parks, good for people, lo que es bueno para el parque tiene que ser bueno para la gente. Y la gente hoy es un concepto mucho más ancho. Es el alcalde, es el empresario, no solo el de turismo, es el empresario, el agricultor, es la ONG, es el turista, es el consumidor, es el político. Es mucho más complicado hacerlo así. Pero lo poco que se hace es mucho más sólido y tiene mucho menos recuo, ¿no? Es más difícil de cambiar con esto. Se va por delante, más despacio, pero se va por delante. Bien, y también, y después termino mucho esta parte más filosófica, es que no hay más la visión bíblica de la infinitud de los recursos. Y no soy yo que lo digo. Hay que leer la encíclica Laudato Si del Papa. Es en este momento la ponencia más política,
más importante de conservación de naturaleza y de reflexión sobre el cambio climático que ningún líder mundial, ninguna organización mundial lo ha presentado. Tuvimos la oportunidad en la conferencia de este año de tener un monseñor que habló de esto y al final ha dicho una cosa muy perturbadora. Dios siempre perdona, los hombres perdonan algunas veces, la naturaleza nunca perdona. Hoy estaba viendo la tele y por la mañana con la lluvia y... Ok, bien. Algo tendrá que ser. Y la verdad es que solo Trump no se cree en el cambio climático. Y la cosa es que no es solo nosotros. El ejemplo de la península ibérica. Dime. No, no quiero. El ejemplo de Trump, perdón. El ejemplo de Trump y el hecho que tomamos consciência de que ya no es más así, bien, ya no es más así, es impresionante porque al final é impressionante porque ao final é toda a sociedade que neste momento toma consciência de que sí es verdad y que sí tenemos que cambiar. Y una vez más, si yo no cambio, nadie cambia. Nuestro presidente dice una cosa muy interesante que es... ¿Perdona? Estaba aquí, sí. Nuestro presidente dice una cosa muy interesante, pensar global, actuar local y cambiar personalmente. Y, bueno, ok, hace sentido. Bien, sigo. Esto no es un dogma de fe, ok? A pesar de habermos hablado de Bíblia antes, un espacio natural protegido es un concepto que es muy dinámico y que ha evolucionado mucho. Y lo que yo quería deciros es que 2008 era el centenario del primer parque en Europa, en Suecia. ¿Okay? Las cosas evolucionaron mucho. Y lo que quería hacerlo muy deprisa es que en la Edad Media un parque era un espacio de caza y montes para el rey y la madera. ¿Okay? Era esto lo que querían. Siglo XIX es lo romantismo de los alemanes, de toda la belleza y toda la historia que tiene que ver con una naturaleza muy estetizada, ¿no? De estética. El siglo XX empieza a ser un poco la toma de conciencia de que hay que hacer templos de conservación de la naturaleza, cosas muy rígidas, muy cerradas. Los años 90 empieza a ser un poco todos queremos tener parques. Toda la gente declara parques. Es mucho el momento de la abundancia, hablamos de Europa, mucho la abundancia del dinero de las administraciones y hay que declarar parques por todo el lado. Hoy en día ya hay artículos científicos sobre los parques de papel, que solo están en el papel. Y hoy en día empieza a ser una cosa más ya no es más el parque formal con un director, una guardería, un técnico, educación ambiental, etc. Las formas empiezan a cambiar mucho y en realidad el futuro es muy interesante porque movimientos como desde Australia, Healthy Parks, Healthy People, lo que plantea es parques, es un problema de salud pública y sale más barato pagar o tener un programa que lleve a la gente a los parques que pagar el percentual sobre el Prozac. Y así de sencillo. Estados Unidos tiene programas para los chicos delincuentes. National Park Service tiene programas para chicos delincuentes para pasar una acampada de fin de semana donde la descripción es los chicos que tenían una arma en Nueva York sin miedo ninguno, en naturaleza tienen un miedo total porque no controlan el hábitat,
no saben dónde están los bichos, no saben lo que es malo o bueno. Y eso es un proceso de aprendizaje muy interesante. Bien, solo para aclarar un poco algunas ideas para que se quede, enfim, más claro. No son solo áreas de conservación en este momento, ¿okay? No es solo la idea de la conservación, no son solo un espacio confinado, hoy en día es una cosa mucho más amplia. Los problemas son claramente mucho más complejos que nos obligan a trabajar de una forma completamente distinta. La gestión es cada vez más de Estado este año en Italia, donde toda la red natura de una provincia es consensuada y pactada con ayuntamientos y asociaciones. No hay administración. La administración lo que coordina es los planes de acción y los pactos territoriales, como si fuera una custodia para las reservas de red natura que están en un territorio. Y lo que hacen es un plan de acción que no solo tiene actuaciones de conservación de la naturaleza, pero tiene también actuaciones de desarrollo sostenible, de turismo, etc. Es muy interesante desde ese punto de vista. El turismo es, en realidad, en muchos casos, un motor real y las soluciones sostenibles deben implicar los distintos actores. Al final, hoy un parque ya no es más un parque de la administración, no es solo un parque de la administración, se ha evoluído, ya no es solo parque nacional, parque natural, reserva, todo este decálogo, no es solo Red Natura, Ramsar, pero también es mucho, para vuestro caso, de la realidad catalana, los PEINs, y, por ejemplo, también los acuerdos de custodia del territorio. Entonces, lo que quiero decir es que cuando hablo de esto, estoy hablando de una realidad que lo importante es que hay claramente una percepción y una percepción traducida en un pacto de que un territorio tiene un valor ambiental y que se puede desarrollar un trabajo sobre este territorio. Muy bien. ¿Qué es ecoturismo? No voy a hacer definiciones, no es ni siquiera mi tarea, ni siquiera a mí, no me debo alongar en esto. Es demasiado diverso en todo el mundo como concepto. Es muy distinto lo que se hace en África, Sudamérica o Europa, pero lo que sí tenemos conciencia es que de lo que nos gustaría que fuera el concepto de ecoturismo en Europa, y solo eso. Y para eso, un poco lo que hemos utilizado es un trabajo muy interesante que ni siquiera ha sido empezado por nosotros, ha sido empezado por asociaciones de ecoturismo de Estonia, de Irlanda, de Rumanía, que es la tentativa de dar una definición europea del concepto. Pero, una vez más, no es un dogma de fe. ¿Okay? Entonces, un destino de ecoturismo en Europa debería ser algo que tuviera un espacio natural protegido, en este concepto de que poderia ser un conjunto de custódias de território, uma rede Natura 2000, lo que sea, pero es un concepto de destino. Tiene una masa crítica de empresas locales que trabaja con ecoturismo. Tendrá que tener un plan, una reflexión sobre lo que se quiere hacer. No es solo decir, este es ecoturismo, no. Es un territorio que tiene gente que reflexiona sobre lo que quiere hacer y donde la participación de una forma u otra ha sido efectiva y ha sido una tomada de decisión colectiva. Y este es el importante. Y también que lo que esté basado en esto es la cuestión de compartir los valores, empoderar y también de la educación y la sensibilización. Esta fue una decisión de 2013, donde nosotros estuvimos presentes y donde de alguna forma intentamos que vaya por delante el concepto. Y era solo esto que quería decir desde el punto de vista de la cuestión del ecoturismo en cuanto concepto. La verdad es que al final sería un turismo practicado de una forma sostenible y responsable en los espacios naturales,
enquanto entendidos na forma mais ampla, não só no parque, pero em seu entorno, onde, como he dicho, hubo uma reflexión e há uma ilusão coletiva hacia o futuro. Bien, tendría que hablar de la carta, perdonad, pero sobre todo lo que quería decir muy deprisa es, empieza el 91, el 93, como los he dicho, tenía el informe, el 95 es la definición de la metodología, 2001, primeros parques con la carta, Garrocha, es el primero español. 2008 tardó 7 años hasta que se reconociera las empresas. 2013-14 hasta que se reconocieron las primeras agencias de viaje. Es mucho tiempo. Tardó mucho. ¿Por qué? Porque claramente no es nuestro negocio. No es nuestro negocio. Pero hicimos un trabajo como mínimo sistemático. Solo para aclarar conceptos. No es una marca de la Unión Europea. No es una marca y no es de la Unión Europea. Es de una asociación privada sin ánimo de lucro. No es una certificación. No tiene certificación porque la gente que quiere ser carta tiene que ser socio y la certificación lo elimina. Y no es un protocolo cuantitativo en el sentido que si fuera así sería imposible poner tantos territorios tan distintos entre territorios con 100.000 personas dentro y territorios sin personas. Bien, toda una locura desde Noruega hasta Bósnia, desde Portugal hasta Estónia. No es un mecanismo de financiación, quizás si fuera lo habría morido ya habría desaparecido, pero sí es un acuerdo voluntario, es una herramienta y es un reconocimiento del Aeroparque. Es una cosa muy sencilla y es lo que yo quería sobre todo es que no se confundiera con una marca. Podría intentar ahorrar diapositivas, pero aún tengo el tiempo. Y sobre todo lo que quería no era hablaros de los principios de la carta, pero sí hablar de que en mi vida de trabajo he encontrado situaciones que son sobre todo situaciones de carta, pero no solo de carta, pero donde la gente tuvo la ilusión colectiva de hacer diferente. Y donde la gente ha resolvido en una win-win situación soluciones de turismo y de conservación de la naturaleza que han traído buenos resultados en sus casos. No es necesariamente, no hay que intentar en su casa hacerlo, pero, no hay que intentar hacerlo en su casa, pero la verdad es que... Y aquí empezaría por que yo soy agrónomo y toda mi vida profesional fue en agricultura. Y es una cosa que para mí siempre lo he trabajado como uno de los ejemplos más interesantes y más complejos, pero más interesantes, que es cómo la agricultura ha creado un paisaje que tiene un valor ambiental tan fuerte, que es Delta del Ebro y el arroz. Y como un paisaje que es un paisaje agrícola, con un parque que es una cosa chiquitita a la punta del delta, ha conseguido dinamizar una lógica que es una lógica mucho más lógica y clara en la lógica de los agricultores y de la gente. Es decir, todo el trabajo que la cooperativa del arroz con el parque por la denominación hicieron los pasos clásicos. Voy a poner una marca a decir arroz del delta. Ok. Con esto voy a tener una ganancia y con esta ganancia voy a poner un dinero para. Ok. Con este dinero no voy a dar el dinero, voy a dar la cáscara de arroz para que se haga unas cajas para se combatir los animales que atacan. Entonces es toda una lógica donde al final lo que es claramente y en teoría hace 20 años una situación de conflicto de ni hablar, hoy es algo que es muy interesante. Luxemburgo no tiene nada que ver con la carta. Luxemburgo, que es una cosa que es solo una ciudad. No, tiene parques. Y tiene parques donde el director lo que tiene es una red natura donde hay trabajado por los pastorales y una raza de gado vacuno,
una marca que trabajó desde el punto de vista del parque, una marca que al final está muy orientada por la carne y la calidad de la carne en la condición que es un pastoral que está conectado con Red Natura 2000. Entonces es mucho construir una solución para ellos con nuestras herramientas y viceversa, ¿no? Y lo que os había dicho también por el tema de Trento, de la provincia de Trento, con el trabajo potente, impresionante de Red Natura 2000, donde implicaron toda la gente y son... Lo que es interesante es que no es un protocolo entre el ayuntamiento y la administración, no. Tiene todas las asociaciones implicadas. Y no solo tiene asociaciones, tiene también gente individual. Y quien ha puesto más dinero son los empresarios, porque son los que viven más, que tienen más claro que el control sobre la cosa es importante para ellos. Apoyar la conservación a través de la... Bien, un caso, una vez más, ecoturismo Romania, no tiene nada que ver con la carta, un territorio donde ellos han hecho un trabajo muy bueno desde el punto de vista de la tomada de conciencia de que el destino de ecoturismo podría ser una oportunidad, y donde el turning point es las asociaciones de caza de oso ganan más dinero con el alquiler de los refugios de caza para la caza fotográfica que con la gente que tienen por la caza del oso. Cambió el paradigma. Hay que tener los osos para los turistas. ¿Ok? Y es, una vez más, bueno para los parques, bueno para la gente. Es mucho este trabajo. Un caso brutal para mí que me hay las reservas privadas de património natural em Brasil. Estamos falando de casi 2.000 reservas, são propriedades privadas, onde se declara, é um ato voluntário, uma parte voluntária, no sentido de la cantidad, há um mínimo que é obrigatório, o outro. Se gana muito dinheiro e se tem uma vida muito decente para muita gente com o ecoturismo praticado dentro destes territórios. E o exemplo máximo é bonito em Mato Grosso do Sul, donde un ayuntamiento, que es el Ayuntamiento de Bonito, tiene su fórum, que es el Consejo Municipal del Ayuntamiento de Bonito, donde las 20, 30 entidades, todas, es un turismo garrocha, que tiene todos dentro, todos. Pero se reúnen cada 15 días, 2 horas. Pero tenéis tema. Sí, sí, sí. Es que hay que controlarlo todo entre todos nosotros. Y el tema es que el gobernador del estado de Rio Grande do Sul se queja de que es que tenéis la cosa muy cara. Y la verdad es que no es un problema. Han elegido, sí, es caro, pero lo tenemos lleno y no hay que ponerlo más barato. Porque el problema no es tener más gente, es tener un ingreso permanente y no quieren cambiar. Y la pelea es política porque no hay que poner... No, esto es así porque es un producto de ecoturismo donde no hay agobio de gente, donde la gente tiene una experiencia muy importante y muy potente. Incluso es uno de los destinos de ecoturismo más premiados desde ese punto de vista. Y Holanda, con un parque nacional holandês, que é um parque privado e que vive também de toda uma renta que lhe permite fazer a conservação de seu território. Bien, reduzir a huella. Todo o trabalho de Luberon, Parque Nacional de Luberon, por el tema de la bicicleta, donde hoy ya representa 10% de los turistas, todo un trabajo de 20 años, vamos a hacer esta oferta. Hoy es un destino de cicloturismo absolutamente esencial en Europa y es un trabajo que, y 10% de los visitantes son 170.000 personas. ¿Okay? El sistema de bus para las estaciones de esquí en Adamelo Brenta.
atascos todos los días. Entonces el programa fue trabajar con los hoteles, deje su llave del coche a la recepción y tiene todo un transporte gratis para disminuir la carga. Y al mismo tiempo hicieron una cosa que... Bien, ok. En el pabellón gimnodesportivo del ayuntamiento, en fines de semana, montan toda una pared de escalada, todo al interior. Todo un conjunto de actividades para la gente que no sabe esquiar, pero que va con los de esquí. Y lo que han dicho es que la disminución de carga sobre la montaña ha sido impresionante. Porque mucha de la gente iba porque no se quería quedar sola en el pueblo sin hacer nada, ¿no? Entonces es muy orientado, es muy descubrir cuál es la solución que se puede adaptar desde ese punto de vista a esto, ¿no? Un caso histórico para España, el cierre de la carretera más alta de Europa en Parque Nacional Sierra Nevada. Se lavaban coches a 3.000 metros. Se lavaban coches. Y el parque ha logrado cerrar. Y no es cerrar, es tener 2 buses con los ayuntamientos que ahora hacen la conexión y que permiten que la gente pueda visitar la montaña sin tener que... No pueden lavar coches, pero... Bien, otros ejemplos. El caso de Aguastortas están en Samoritz, con todo el tema que hicieron cuando cerraron una carretera por arriba. También ahora casos de España, cuando en Casola cerraron un conjunto de pistas y después solo se podía entrar con empresas del territorio, no podría más tener la entrada con sus coches privados y ha tenido un impacto positivo sobre la conservación de la naturaleza, pero también sobre la economía del territorio. Un caso, Forest of Bowland en Inglaterra, donde no tenían el dinero, pero tenían las ganas de hacer las cosas. Entonces hacen un festival de un fin de semana donde todos los pueblos tienen actividades con voluntarios. Y os digo, la programación es impresionante porque como es todo en base voluntaria, tú puedes elegir, es que no vas a lograr ir a todo, pero siempre tienen para 20 personas, 30, una charla en un pub sobre birdwatching o una sobre lo que sea, pero lo que han invertido sí fue en todo el tema de comunicación. Bien, comunicación, todo el ejemplo de los puntos de información. En este momento, el momento clave de informar a la gente, un turista, para visitar el territorio, es quizás el alojamiento. Es el momento donde la gente está más relajada, tiene más tiempo y que está más disponible para escuchar a alguien y dar la información. Ya no es más la oficina de turismo o han cargado la información antes de venir o lo que va a hacer la diferencia es la persona que está en alojamiento. Y desde ese punto de vista vosotros han hecho un buen trabajo con los puntos de información. Bien, aquí tendría, no por obligación, pero por placer, de identificar turismo de la Garrocha como uno de los grandes casos de suceso, casos de buenas prácticas, donde claramente la cohesión ha sido muy... Pero también cosas impresionantes. El Parque Natural de Avenois, en Francia, en norte de Francia, tiene turismo para parados. Estamos hablando de pueblos que tienen estruturalmente, siempre, desde hace años, más de 20% de parados. Y los ayuntamientos se han percibido que hay que tener estrategias de implicar, y no es turismo para turistas, es turismo para la gente que está parada estruturalmente. ¿Okay? Y cosas muy interesantes de turismo social, de la tomada de consciência de que turismo no es una cosa de ricos, turismo es una cosa que se tiene que hacer y que es importante que la gente lo haga enquanto sociedade. Es un concepto, desde mi punto de vista, muy, muy interesante.
que es claro que al final también es negocio porque hay que proveer los servicios para. Pero lo importante es lo implicar, lo involucrar. Hablo-vos también de marca calidad Parco en Adamelo Brenta, que es todo el trabajo con las escuelas, para que trabajen y se impliquen, y que es crear mucho este orgullo en el territorio, es crear mucho esta habituación de que el parque es una infraestructura, el territorio es una infraestructura. También un plan voluntario, de voluntariado para a população local, é um parque em pequenos pueblos de um parque nacional do arquipélago toscano. Reforçar a prosperidade. Bien, las tiendas Avenois en lo parque, donde los productores, las tiendas y los parques se coordinan de una forma donde la venta de los productos locales. Han elegido 4 produtos que representaban el territorio. Se han presentado los productores, las tiendas que estaban disponibles. Es un acuerdo tripartido y, gran sorpresa de todas, el gran impacto que tuvo no fue para turistas, fue para la población local, que así compraba donde se creía que eras más. Formar y capacitar, todo un tema de los programas de guías, realizar un seguimiento de la actividad turística, también un trabajo muy interesante por Garajonay con La Gomera, que es todo un trabajo de tomar conciencia de si no tenemos este tipo de indicadores, no tenemos idea. Ya se empieza a tener alcaldes muy cabreados con el turismo por el tema de agua y basura. ¿Okay? Muy cabreados. Bien. Finalmente comunicar las actuaciones, todo, por ejemplo, el hecho de que, enfim, me perdonei apresentar um exemplo português, todo el trabajo al norte de Portugal entre las 6 cartas, donde se intentan coordinar una estrategia de comunicación entre ellos y hacia afuera para ganar un poco. Nada que Girona no esté haciendo, pero es importante también dar este ejemplo. Al final, a cada problema, su solución, pero siempre una solución negociada e inclusiva. Muy deprisa, ¿cuántas fases tiene una carta? Tiene 3, el destino, el territorio, las empresas locales, que son los proveedores, y las agencias de viaje. Vosotros en España en este momento ya están en las 3 fases. Muy rápidamente ahora, la carta estamos hablando de 160 destinos em Europa, em 20 países da Europa. Como os digo, já não são só parques, já são Rede Natura 2000, sistemas de declarações municipais. É um trabalho empieza a ser muito diverso. Não? Temos já quase 600, temos mais que 600 empresários e, neste momento, agências de viagem. Este é importante porque é o momento clave de provar que algo ha valido a pena tardar todo este tempo. Os primeiros resultados das agências de viagem francesas que começaram a trabalhar com destinos, carta e com os empresários são faturações muito interessantes, de cerca de 1 milhão de euros em um ano, com paquetes orientados. Este o espaço, enfim, a dimensão. En este momento, de que estamos falando? Bien, em Espanha há um clube de produto de ecoturismo de Espanha, há o plano de fomento de turismo de natureza que vosotros, enhorabuena, estão fazendo desde o ponto de vista de Catalunha. Há todo, e isto, enfim, é uma visão minha, personal, de todo o trabalho de política de patronato de turismo de Girona, que ha empezado a ter uma visão estratégica para o seu território e ha empezado a trabalhar de uma forma completamente distinta. Finalmente, este ano temos a possibilidade das cartas, de las agências de viagem. Os empresários, vosotros são o país mais potente do ponto de vista de empresas aderidas. E há também, pero sempre há problemas, este não é para isso em la terra. Há também o problema de algumas cartas que começam a ser cartas papel e que há que cambiar claramente isto. Bien, solo, e termino com
algunos... Sí, sí. Gracias. Termino. Primeira questão, que é muito interessante, e só me he dado conta há pouco. Conservação de natureza e turismo são, quizás, as duas únicas políticas públicas transversales que dependem de todo e tocam em todo. E durante muito tempo, demasiado tempo, estivemos andando ao lado em realidades paralelas. E o hecho é que, em realidade, somos duas políticas transversales. E é absolutamente fundamental, desde esse ponto de vista, que nos pongamos de acordo com nossas visões, pero sobretudo aprender unos com os outros, porque quizás desde esse ponto de vista podemos ter muita mais força para resolver nossos problemas, não os problemas dos outros, para resolver nossos problemas com isto. Bien. Que é para mim o grande problema e o grande reto? É que o meio ambiente ha chegado a seu princípio de Peter. Já não somos mais competentes. Neste sentido, lo que hicimos hasta ahora foi muito bueno. Muito bueno. Pero a tarefa, desde aqui por delante, não é nossa playa. Não somos promoção turística. Não podemos fazer marketing turístico. Não podemos crear a ilusão em las empresas, pero não é nosso trabalho. E como se fosse uma corrida de estafetas, há que fazer o passagem de testigo ao próximo do equipo. E o próximo é turismo. No momento que o turismo não pegue, isto vai cair todo, porque é impossível. Se pode... A inversão que se hizo de infraestruturas de recreo, de uso público, de parques, em Espanha, é absolutamente incalculável. Pero a questão, isto não se resolve a partir deste momento, é muito mais um trabalho que tem a ver com competências profissionais, com competências legais, com capacidade técnica e com visão. Não é nosso business, não é nosso business. E o principal reto é precisamente profissionalizar o setor. Não nos queremos ir embora, não nos marchamos. Nos queremos quedar, porque o nosso business está allá, pero não é nossa competência. E há que cambiar isto claramente. Bien, novos materiais, ok. Sobretudo, pero criar dinâmicas provinciais, autonómicas, a vuestra, nacionais, europeias, para os destinos. Quando eu digo destinos, isto não é um dogma. Eu não quero que todo o mundo seja carta, ni tampouco. Lo que eu creio, sim, e quando se diz, aqui se poderia cambiar carta por, lo que eu queria é que fuera um ecoturismo com a mesma filosofia. Não tem que ser uma marca. Lo que tiene que ser, sim, é uma filosofia. Bien, isto não é importante, e para mim o que sim é importante é consolidar o conceito. E consolidar o conceito, porque ayer José María Juan hablaba de que a Comisión nos havia obrigado, entre comillas, a plantear como título o que hacemos de responsável na alternativa a ecoturismo sostenible. Pero lo interessante é que o tema, para mim, é que ecoturismo sim é um produto turístico. Ser-se responsável ou sostenível no turismo não é um atributo de algo, é dizer, é uma forma de fazer o turismo, não é um produto turístico. Em donde, em realidade, podemos ser sosteníveis e responsáveis um dia, não sei quando, mas um dia, no turismo que hagamos em Las Ramblas de Barcelona. Pero seguro que o dia que se pueda hacer ecoturismo em Las Ramblas de Barcelona não haverá ecoturistas, porque é ciência ficção. Não vamos a ter bichos a ver em Las Ramblas. E desde esse ponto de vista,
Quando uno dice Quo vadis ecoturismo, vayas donde vayas, lo que es más importante es que vamos juntos. Y mi mensaje es sobre todo ese. Esto no es un dogma de fe, esto es un problema de criarmos un destino colectivo, porque tenemos una ventaja en este momento en tener una visión colectiva, una visión construida de una forma colectiva. Muchas gracias. Buenos días, Ramón Espinac, Red de Parques, Diputación de Barcelona. Le agradezco su comunicación. Yo quisiera solamente hacer una reflexión a propósito de la educación ambiental dirigida al público escolar. Lo más común hasta ahora es que los espacios naturales protegidos sirvan para transmitir conocimientos sobre el medio e incluso para influir en la toma de conciencia y modificar comportamientos. Es posible que en el futuro podamos dar un paso adelante y hemos hecho un tanteo en esta dirección en el sentido de volcar el contenido curricular de determinados niveles educativos a propósito del parque. Es decir, que el espacio natural protegido sea la plataforma desde la cual no solamente estudiar ciencias naturales, sino otras muchas materias humanísticas, incluso historia, ¿por qué no? ¿Por qué no matemáticas y estadística y tantas cosas a propósito del parque? Seguramente este hecho aproximaría en gran manera la población escolar en el sentido de sentirse el espacio natural protegido como mucho más integrado a su propia realidad. En cualquier caso, sería una oportunidad que desde Europarc o desde las secciones territoriales de Europarc se impulsara una reflexión en este sentido para suministrar instrumentos para facilitar los espacios naturales protegidos adoptar este criterio. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muy deprisa. Si nos ponemos del punto de vista, yo voy a hacer una barbaridad, pero voy a decirlo, pero la tengo que decir porque me interesa decirlo desde este punto de vista. Al final, la educación ambiental es garantizar no solo ciudadanos conscientes, etc., pero los futuros clientes del territorio enquanto empresas turísticas. Lo que quiero decir es que yo lo que me gustaría que es 20 años después venga la persona con su niño al territorio donde estuvo cuando eras niño. Y desde ese punto de vista es una win-win situation en el sentido que hay que crear toda la oferta para... Lo que yo veo sí es que lo que hasta ahora era mucho una tarea de Estado en el sentido de la administración, de desarrollar toda una respuesta de educación ambiental, que después empezó a pasar para una contractualización a privados. Hoy en día lo que se ve también es mucho empresas privadas que lo llevan sin el apoyo, que tienen una estrategia ya. Y más interesante quizás, para mantenermos esto en una discusión de administraciones, es, por ejemplo, el trabajo en norte de Francia, en Nord-Pas-de-Calais, que la negociación de las currículas y de los parques en las currículas es negociado entre el Departamento de Medio Ambiente y el Departamento de Escuela, de Educación, y ya está incorporado, es decir, el parque es un proveedor, está incorporado en una tabla todos los años donde los profesores van a elegir lo que están haciendo, ¿no? Entonces, hay todo un potencial. Y yo lo que quiero decir es, no es que la administración no se puede salir fuera, pero las soluciones son cada vez más multifactoriales, multiinstitucionales. Hay mucha más gente hoy interesada en esto que solo la administración como un guardián del bien, ¿no? Un poco eso. Pero estoy totalmente de acuerdo. Xavier Font, de la Diputación de Barcelona también, pero del otro lado, del ámbito del turismo, de la gestión turística. Sí. Primero de todo, agradecer mucho esta visión que nos has presentado
desde el mundo de la gestión de los espacios naturales, porque cuando hacías la pregunta del Quo Vadis, yo me remontaba a 15 años anteriores, cuando desde el turismo, con mucha prudencia, veíamos los espacios naturales como un objeto de deseo, pero que tampoco sabíamos cómo entrar dentro. ¿Sí? No sabíamos cómo entrar porque había mucha prevención sobre de qué manera podíamos entrar, ¿sí? Y visionábamos desde el sector de los espacios naturales un cierto freno hacia la entrada del turismo, ¿no? En cambio, veo que 15 años más tarde hay una convergencia y una asunción por parte de los gestores de espacios naturales de esta necesaria coordinación. Por lo tanto, felicidades por habernos transmitido al sector turístico, a la gestión turística desde los espacios naturales, esta necesaria coordinación, ¿no? Y sencillamente no es una pregunta, es quizás una constatación que me ha gustado mucho, que quiero resaltar, y es que el espacio natural, lo has puesto en tu presentación, no está solo en un territorio, sino que está dentro de un destino. Sí, sí. La importancia de la coordinación del espacio natural con el destino. Porque, a diferencia de lo que pasa en La Garrocha, que prácticamente hay una simbiosis entre lo que es el parque natural y el resto de la comarca, esto no ocurre habitualmente, sino que el espacio natural es un espacio que está dentro de una gestión turística global de un destino y hay una necesaria correspondencia, correlación y coordinación entre los gestores de los destinos y ese espacio que en algunos sitios será muy importante o determinante o el principal recurso de atracción de esa zona, o será un elemento más, pero que ya funciona como un destino turístico. Y en la provincia de Barcelona tenemos bastantes casos. O sea, no es el mismo caso Garrocha con el Parque Natural, como puede ser la relación Parc del Montnegre Corredor con la costa Barcelona, donde hay una gran presión turística en la costa y, sin embargo, hay un espacio natural protegido muy cerca que tiene una relación pues, no del todo establecida con ese espacio. ¿Cómo ves? La pregunta sería, ¿cómo ves esta coordinación de espacios naturales protegidos dentro de entornos con una importancia grande de demanda turística, pero donde el espacio natural todavía no juega un papel predominante? Bien, no conozco la situación en concreto y cuando dices no juega, la pregunta es no juega porque no quiere, no juega porque no puede o de quién es la iniciativa. Yo lo que sí tengo claro es que si salgo de los zapatos de parques y me voy para los zapatos de turismo, un parque es una infraestructura de visitación que me permite hacer un negocio. Punto. La diferencia es que un museo tiene una taquilla, se compra un billete, tiene horas de cierre. Un parque es una infraestructura que tiene reglas distintas, que la gente se creía que no eran reglas, o que no me gustaban las reglas. Nadie discute el horario del museo. Es decir, lo que cambió desde el punto de vista de los parques es que, en la mayoría de las situaciones, con todo un tema de crisis de agricultura, un parque es un territorio donde normalmente es una agricultura pobre. Delta del Ebro es una excepción. La mayoría de los parques son en territorios muy duros desde el punto de vista de vida económica en agricultura. Entonces, tú no vas a substituir las actividades económicas por turismo. No puedes, porque no va a funcionar. Ya estamos viendo en todos los lados que ni siquiera son parques. Pero la verdad es que el turismo puede ayudar como una política transversal en toda la economía del territorio. Para mí, el ecoturismo no es el alojamiento. Es el señor que vende el miel para el desayuno en el alojamiento. Si no, no sirve nada. Bien, esto es una cosa. Para tu pregunta. Parque Natural de Ronda. Parque Natural Sierra de las Nieves, junto a Málaga. Un paro enorme de mujeres por el tema del textil. Te estoy hablando de 2008, 2009. Los hombres todos en la costa, en turismo. ¿Okay? De camarero, lo que sea. O de albañiles, bien, en los ciclos unos se sustituyen a los otros. Hubo toda una necesidad de trabajar con la comunidad, de qué vamos a hacer con todas estas mujeres que están en el pueblo sin hacer nada. Se ha recuperado mucho el orgullo del territorio y la historia del territorio con los abuelos en la escuela y los niños, donde las madres hacían la conexión y hoy
tenían un provimiento de servicios para turismo de Málaga, que cuando hace mal, cuando la playa no está buena, llaman y si hay un conjunto de visitas organizadas con esta gente que les permite, y no es que pongan de indios, no. Pero es la visita al territorio interpretada de las actividades que el territorio tenía, en algunos casos ha mantenido o ha potenciado una cacería donde se hace el queso, se demuestra como se hacía el queso antes, pero ahora es una cacería industrial, no industrial, pero... Es decir, quando um parque deste tipo está muito próximo de uma zona muito turística, tem uma oportunidade. A questão é um pouco... Ayer o diretor-general foi muito claro. Um parque não tem que ter muita... Não está em uma corrida de ter muitos visitantes. Y yo creo que esto es verdad también para el turismo. Lo que tiene que tener, yo me olvidé de un ejemplo, que después te lo pongo, que es absolutamente impresionante. 2 pueblos en un parque en Austria. Un pueblo históricamente tradicional, turismo, los hoteles, camas, ¿no? y un pueblo donde se pusieron... No, esto es un destino parque. Pusieron parque en todo. El estadio se llama Parque Nacional, la cafetería se llama Parque esto, Parque aquello. Tiene toda una estrategia de un turismo de este tipo. Al final, el cuento es, uno, tienen mucha más gente todo el año. No tienen más gente, pero tienen gente durante mucho más tiempo al año. El número medio de días es más largo por turista. Low cost es más bajo porque están más días y la renta es mucho más interesante. Es decir, no tiene que ver con estos sistemas de echar a la calle la gente porque en octubre cierra, se van y van a volver. Es una estrategia y una oferta que es muy más estable y sobre todo mantiene toda una vida organizada alrededor de otras actividades. Para mí, el mayor riesgo es que tengamos la ilusión que el turismo va a resolver los problemas de la economía de los territorios. Y no resuelve. Ese es el mayor riesgo para mí. Es uno crearse la ilusión que todo es turístico. Y no es verdad. Y por eso creo que el ecoturismo es muy consciente. No, ecoturismo es un conjunto de gente que está en el pueblo que tiene que ganar. Incluso el señor de la gasolina. O del periódico, que tiene que ganar el suyo. Y en un bus no permite eso, la gente va, viene. No sé, sí. Vosotros... Oh. Entonces, yo no contesto. Ellos preguntan y yo no contesto. Yo digo sí o no. Dos muy breves, Sí. casi telegráficas. Okay, perdón. No worry. No, solamente al hilo de lo que decía yo ayer y de lo que justo has mencionado tú, del tema de las filosofías, los conceptos y las marcas, a mí eso me preocupa mucho. Porque fíjate, simplemente con esos problemas que nosotros tenemos con la comisión, que es lo mismo que percibo yo en el mercado se está cansando de marquitas y de términos, porque esto es una maldita locura, pero cuando vamos a la comisión con proyectos nos dicen lo mismo, dicen es que un día llegáis con un plan de turismo sostenible, luego llegan otros con un plan de ecoturismo, dicen nos estamos cansando de que no pongáis de acuerdo. Y yo creo que se impone, y en un momento en el que está ahora este club de ecoturismo de la taula de ecoturismo de Cataluña, yo creo que se impone reflexionar un poco de esto, porque simplemente digo una cosa, ahí estabas poniendo, dice, la gente de la Carta Europea de Turismo Sostenible luego se aglutinan en torno al Club de Ecoturismo y estoy leyendo detrás de ti Junts per un turisme de natura responsable. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? O sea, tenemos que buscar una forma de, aunque le demos la marca ecoturismo o la que sea, pero que haya un subtítulo, una marca clara, porque si no tenemos eso, o sea, ese concepto, no sé cómo vamos a hacer los criterios. Entonces, yo estoy ahí preocupado por ese asunto porque veo que están surgiendo grupúsculos, incluso a nivel también internacional, la Ecotourism Society, luego el grupo de ecoturismo de tal, los de turismo responsable somos cada día más fuertes también y se nos reconoce como protagonistas, entonces en algún punto nos tenemos que coordinar, porque si no las estrategias se nos van a perder. No sé cómo ves eso. Quizás juntar las preguntas, pero si no...
Yo la mía, Carme Rubió, de la Dirección General de Turismo. Referente a una de las slides que a mí más me ha interesado, ¿no?, del final, en la que expresabas, y en esto estamos en camino un poco todos, cómo tenemos que pasar el testigo, se tiene que pasar el testigo a turismo, ¿no? La profesionalización ahora depende de turismo. Ayer hicimos algunas intervenciones, esto lo tenemos en la tabla de ecoturismo, lo tenemos, estamos pensando en el plan estratégico y sobre todo se presentó de parte de la Agencia Catalana de Turismo, ¿no?, un proceso de cómo se integra esta marca en el marketing, ¿no? Entiendo que estamos haciendo a partir de estos principios de coordinación, de cohesión, tener en cuenta el territorio, tener en cuenta los agentes. Muy bien, pero vamos un poco como avanzando, como con sentido común nos parece que tiene que ser, ¿no? Y sobre todo desde el conocimiento también que tenemos desde el turismo, que no es todo, y que quizá no es aplicable el conocimiento de turismo, el conocimiento de otras marcas, de otros segmentos, quizá no es aplicable, ¿no? Entonces, el tema sería, ¿destacarías algún modelo de destinación de país donde este proceso esté más avanzado y además pueda ser un poco modélico con respecto a donde estamos en estos momentos nosotros? ¿Terminamos? Ok. Mano para el que dices y mano para el que no dices. Ok, muy bien. ¿No? Ok, muy bien. La carta tiene una ventaja, es el nombre más horrible que hay. Entonces no tiene ningún valor. Uno llegar, soy de la Carta Europea de Turismo Sostenible, ya he perdido la gente, punto. Entonces es una gran ventaja. Desde ese punto de vista, a mí no me importa el nombre. Lo que sí tengo claro es que no se puede machacar al consumidor con marcas y nombres. Esta obsesión de que somos distintos de los otros es una obsesión, pero al final no funciona y quizás habría que hacer esa evaluación desde el punto de vista del consumidor. Pero sí, lo que tengo claro es, esto no es un dogma de fe, la carta es una metodología, sirve a eso. Si nos podemos implicar y acordar una estrategia común, que sobre todo coordine políticas públicas, los empresarios estarán agradecidos y harán su parte. Lo que es más difícil en este momento es que haya una coordinación de políticas públicas entre turismo y vosotros son una raridad. Cataluña, desde ese punto de vista, es una raridad. No, esto no hay. Esto, turismo, no, sí, es muy interesante. La naturaleza, a mí me encanta la naturaleza. Todo es verde. Desde el punto de vista de construir una política pública, no, yo diría, hay que ir a Cataluña. Perdonad. No, yo lo que quiero decir es que siempre tenemos mucho la angustia de dónde está la medicina que nos va a salvar. No, y lo digo porque yo la busco también. Y siempre que voy a un sitio, intento percibir dónde está la medicina. Y la medicina que he percibido es, la más potente de todas, es la creación de una ilusión colectiva de una forma muy pragmática. No es hacer una reza, una declaración conjunta, no. Es ser muy pragmático y empezar desde abajo, en el sentido que es porque en este momento eu creo que vosotros, Cataluña, tienen una situación muy potente. Porque tienen un conjunto de territorios donde la percepción del problema y la construcción de las soluciones ya está ahí. Y donde lo que hace falta desde ese punto de vista es que estos territorios tengan el retorno de reconocimiento social y económico del trabajo que han hecho. ¿Por qué digo que estamos llegando en el momento de pasar el testigo? Porque el trabajo que los territorios hicieron con parques, ayuntamientos, no es suficiente para se tener la visibilidad. No es el mundo de turismo não se construiu assim, se construiu depois de uma distinta forma e metodologia. E é nesse sentido que
el problema a nivel europeo de tener... No vamos a ver elefantes en Europa, pero hay señores que en este momento presentan Wild Europe y una destinación en Europa de ir a ver bisontes o lobos. Una de las zonas es la zona de Zamora, Portugal, que en 20 años será un desierto de gente donde se va a ver bichos. Y esto, se está construyendo esta oferta aquí en la península. Y no es eso. La gente no quiere eso. Ya no es eso. La gente lo que quiere sí es estar en un territorio, tener una actividad digna, ganar su vida dignamente, pero que sea una estrategia de comunidad y no lo que decía yo de la salvación individual, que es el listo, viene, tiene el hotel, saca el suyo y ya está, y los otros. y yo lo que creo que es más interesante es la tomada de consciência de que para territorios deste tipo, esto puede ser una solución. No es hacer ecoturismo en las Ramblas y cambiar las Ramblas para que sea ecoturismo, no. Eventualmente que sea sostenible en algún momento. Pero para los otros territorios no es crear la ilusión de que es un hotel. O no vamos a poner esto solo para echar un poco de gasolina. O el tema de qué se va a hacer con las estaciones de esquí con el cambio climático. E quando é que queremos começar a reflexionar sobre isto, criando alternativas? E nesse caso, sim, há que buscar os países onde já estão começando a ser distintas formas. Não creio que haja modelos. Não conozco, minha ignorância é total desde esse ponto de vista. Lo que eu creio, sim, é que há territórios onde as administrações se implicaram con los administrados en la construcción de soluciones de nivel territorial pequeño, de destinos de este tipo. Ecoturismo, el destino de ecoturismo en Cataluña no es Cataluña, son los distintos puntos en Cataluña que tienen ese valor. ¿Okay? Punto. Y construir eso es toda una estrategia de segmentación, de marketing, de targeting, de todo un jargón que nosotros ni idea. Que van a venir, ok. Que no sean muchos, ok. La mayoría de los parques no tienen capacidad para tener... Yo siempre hago este test. La mayoría de los parques, Carta, no tienen capacidad para tener con calidad 1000 personas en un fin de semana haciendo actividades. Puede tener por una fiesta, pero para aquel producto que queremos tener, no tiene. Pero ¿para qué quiero yo 1000 personas al fin de semana? Yo lo que quiero es gente que venga en febrero, en marzo, en abril. Porque el problema nunca es verano. Es un poco... No, yo de políticas públicas, Cataluña es seguro en este momento. Italia ni siquiera el Ministerio de Turismo tiene. Entonces, Trento, os diría también, y después puedo poner, me olvidé, la escuela de Trento y todo el trabajo. Trento es los italianos alemanes. ¿Okay? No hablan alemán, pero son los italianos. Toda hora. Okay. Es muy interesante. Pero son italianos. Y tienen un trabajo... me olvidé de poner el gráfico, que es la capacidad de gasto y la conciencia ambiental. Y se divide la planilla en 4, ¿no? Los que no tienen ni dinero ni conciencia ambiental, los que tienen mucha conciencia ambiental pero sin dinero, y los que tienen mucho dinero y mucha conciencia ambiental. Y él lo que decía es, Trento está preparado y lo que debe trabajar es la gente que tiene dinero y conciencia ambiental. Punto. Que esté en Canadá o que esté en Estados Unidos. Muy bien. Y desde ese punto de vista, el trabajo que UCN ha hecho en estos últimos años con principios de carta, pero después no haya aplicado la carta con países de la cuenca mediterránea, de producir paquetes de ecoturismo, puede tener un potencial muy interesante. Muy, muy interesante. Y yo digo, siempre he dicho, no, primero tenemos que tener el destino tiene que estar organizado, si no es un poco lo que José María dice, que es, tienes un eco-resort y todo el resto está sacado de basura, de pobreza, no. Pero
Son trabajos muy interesantes que hay que estar. La cosa es que después, yo lo que me creo mucho es que este tipo de energías positivas se interconectan mucho en red, ¿no? Cada vez, yo creo que estamos entrando mucho en un mundo en este momento que es mucho menos jerárquico. Había un tío que dice, se tiene que hacer así. Ya no es así. No sé. Me voy. Gracias.